¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Acción 10 en la mañana. Con ustedes su servidora y amiga Jocelyn Medrano, conmigo Odilí Vargas y Jimmy Romero, ya listos para informarles de lo que acontece a nivel nacional e internacional justo a esta hora. Gracias por esa fiel sintonía. Muy buenos días, Jocelyn. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Iniciamos con las informaciones y es que la secretaria general de la OEA se pronunció sobre los comicios presidenciales de Nicaragua y demandó la anulación de los resultados de este proceso, lo que califican como ilegítimos. María Esther Ordóñez con el detalle del comunicado. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, publicó este martes un mensaje en su cuenta en Twitter refiriéndose al proceso electoral en Nicaragua. En el texto se lee: rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua. Insto a países de la OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática durante su Asamblea General. Almagro además publicó un informe de la Secretaría General de la OEA para el fortalecimiento de la democracia. En el mismo, el secretario general del organismo detalla que Nicaragua ha atravesado una violenta erosión democrática que ha conducido mediante un proceso viciado al quiebre de su régimen democrático conforme a los principios y normas del sistema interamericano. Según el informe, el 7 de noviembre no existieron condiciones para celebrar elecciones de acuerdo con los estándares internacionales. Nicaragua no goza de separación de poderes. Su autoridad electoral ha sido coactada por el Poder Ejecutivo. La libertad de expresión vive bajo ataque. Los líderes políticos de la oposición están presos. Los partidos políticos opositores son cancelados. No hubo observación electoral independiente. La Secretaría General lamenta que ni el gobierno ni las instituciones electorales de Nicaragua hayan encaminado sus acciones para cumplir el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. Ante las innumerables posibilidades de avanzar por la vía del diálogo, de reformas que sentaran las bases para restablecer la confianza en la democracia y la credibilidad en los procesos electorales, el gobierno de Nicaragua ha optado por el camino del autoritarismo. Por lo anterior, la comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral. Finalmente, la Secretaría General de la OEA hace suyas las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Nicaragua, que incluye la recomendación a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional en general a exigir al Estado la realización de elecciones libres, transparentes y justas, exigir al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión en las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en el país. En tal sentido, la Secretaría General hace un llamado imperioso y urgente para la liberación de los presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, afirmó que el presidente Joe Biden evalúa las medidas diplomáticas y disposiciones para con el gobierno del presidente de nuestro país, de Daniel Ortega. Vamos a ver a continuación más detalles con María Esther Ordóñez. Ricardo Zúñiga, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, durante conferencia de prensa este martes, habló del tema de los comicios electorales en Nicaragua. En sus palabras, el funcionario estadounidense afirmó que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos deben promover la rendición de cuentas y que la administración de Joe Biden sigue evaluando medidas diplomáticas y sanciones. Además, manifestó que consideran positivo aprobar la ley Renacer con la firma del mandatario estadounidense que permitirá tomar medidas contra actores a los que señalarán como corruptos. De la situación en Nicaragua después de los comicios del día 7 de noviembre. Este pasado domingo, el gobierno de Ortega Murillo consolidó su control autocrático sobre el pueblo nicaragüense, al llevar a cabo una farsa electoral y adjudicarse un cuarto hace 40 años. Diversas organizaciones independientes han estimado que la concurrencia a las urnas en el domingo fue inferior al 20%. Según información de fuentes independientes, los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos. El pueblo nicaragüense, privado de una elección libre y justa, dio mayormente
mayormente a la espalda al gobierno de Ortega Murillo. Según Zúñiga, lo que se vive en Nicaragua es el desmantelamiento de la democracia y que esperan que en la Asamblea General de la OEA todos los países reconozcan lo que está sucediendo en el país centroamericano. Lo importante aquí es indicar que aparte de las sanciones, la diplomacia también es una de las herramientas que vamos a utilizar y nosotros medimos cada caso bajo las condiciones que existen. Nosotros sabemos que es importante mostrar y decir claramente que nosotros apoyamos a los actores democráticos en Nicaragua y que lo seguiremos haciendo así. En términos así de las medidas y que... Al ser consultado sobre las declaraciones que brindó el presidente Daniel Ortega, al manifestar que los yanquis se lleven a los opositores detenidos, el funcionario estadounidense dijo que no se trata de un juego de ajedrez. Oiga, nosotros no vamos a responder a cualquier... a todas las declaraciones ridículas de Ortega. Las personas no pueden ser tratadas como este no es un juego de ajedrez donde pueden utilizar a personas como piezas en ese juego. Esta es una situación donde hay actores que están tratando de cumplir con el marco legal y democrático de Nicaragua y los que han tumbado ese marco legal y democrático de Nicaragua, las instituciones que han estado tratando de eliminar o de controlar, debería... El subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que la democracia es la mejor forma de defender a los pueblos. María Esther Ordóñez, Acción 10. 6 y 8 minutos de la mañana, continuamos con más de Acción 10. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que pese al hostigamiento de la comunidad internacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional logró obtener el apoyo de más del 70% de los votos, derrotando así de esa manera a los intervencionistas. Marjorie Vargas nos amplía esta información. La recién electa por segundo periodo consecutivo vicepresidenta Rosario Murillo, en su alocución en medios oficialistas, aseguró que la elección que se efectuaron en el país y que su partido resultó ganador deja claro que la voluntad del pueblo vale más que el intervencionismo. Que se dieron en un clima internacional de hostilidad de gobiernos y organizaciones que a nombre de la democracia quieren imponer su sistema, un sistema que es ajeno, dice el profesor Anaya Gutiérrez, profesor Alberto Anaya, y por supuesto que lo creemos nosotros, quieren imponernos un sistema que es ajeno al sentir mayoritario de los nicaragüenses. Y por esa razón, estas elecciones son también una derrota del intervencionismo, de la injerencia y la arrogancia del imperio y sus seguidores. Subrayó que esta vez la soberanía no se escribió con sangre, sino con votos. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Human Rights Watch califica como un disparate la postura del gobierno de Argentina respecto a las elecciones presidenciales de Nicaragua, proceso calificado como una farsa electoral. Es María Esther Ordóñez quien informa. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, cuestionó este martes la posición adoptada por el gobierno de Argentina respecto al tema de las elecciones celebradas en Nicaragua el pasado domingo. En su cuenta en Twitter, Vivanco califica como disparate de la Cancillería argentina sobre Nicaragua. En su opinión, las elecciones y la detención de candidatos presidenciales son dos cosas distintas. Les preocupan las detenciones, pero no se pronuncian sobre las elecciones por tratarse de cuestiones internas, señaló Vivanco. Su reacción se da luego que en horas de la noche de este lunes, la Cancillería de Argentina publicara varios mensajes donde se lee: la República de Argentina ratifica su histórico compromiso con la defensa de los derechos humanos y apoya con firmeza el trabajo de la alta comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet respecto de la situación en Nicaragua. Reiteramos nuestra preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población.
A horas de haberse finalizado el acto eleccionario, mantenemos nuestra tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas en otras naciones. En Argentina, entendemos que la democracia supone respetar la diversidad ideológica y la participación cívica sin proscripciones. Debemos acompañar al pueblo de Nicaragua para que cuanto antes recupere el diálogo y la convivencia democrática, concluye la declaración de la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero. María Esther Ordóñez, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Autoridades sanitarias de Nicaragua detallan en su último informe sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, que durante la última semana se han registrado, escuche bien, 178 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido a causa de esta enfermedad. 178 personas contagiadas con COVID-19 reporta el Ministerio de Salud en la semana correspondiente del 2 al 9 de noviembre, así como el seguimiento a 201 ciudadanos con síntomas asociados al virus que ya han cumplido con el periodo establecido de observación. También la institución del Estado solamente sigue reportando un muerto por semana por coronavirus y otros fallecimientos por complicaciones crónicas como la hipertensión y la diabetes mellitus, crisis cardíacas, entre otras. Según el MINSA, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se han atendido a 13.150 pacientes, se han recuperado 12.762 nicaragüenses y han muerto por la pandemia 210 personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, Nicaragua recibió un nuevo lote de más de 3.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Esto para continuar con la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el país. Marjorie Vargas nos informa. 326.400 dosis de AstraZeneca contra el COVID-19 fueron donados por el gobierno de Canadá a través del mecanismo COVAX y recibidas por autoridades del Ministerio de Salud en el aeropuerto internacional. También se recibió de Cuba 1 millón de dosis de vacunas Abdala y Soberana. Luego, agradecer a través del mecanismo COVAX y agradecer nuevamente los llamados de la doctora Etienne, de la OPS, la OMS, la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua, agradecer la llegada hoy de 326.400 dosis de AstraZeneca donadas por Canadá a través de ese mecanismo. 1 millón de dosis de Soberana 2 y de Abdala para completar el esquema de vacunación del grupo de población de 2 a 17 años. El avance de aplicaciones de vacunas hasta este martes 9 de noviembre era de un 52.22% de la población total de 2 años a más, lo que equivale a 3.344.333 personas vacunadas contra la COVID-19. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En noticias de nuestro país, Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Desastres Naturales brinda detalles y recomendaciones a la población tras 2 sismos registrados en nuestro país. Geraldine Domínguez con el reporte. Asesor científico de SINAPRED, en conjunto con el director del Sistema Nacional para la Atención, Prevención y Mitigación de Desastres, brindaron detalles sobre la cadena de sismos que se registraron desde las 8:53 de la noche de este 8 de noviembre y la madrugada de este martes. Según los especialistas en temas de estos fenómenos de la naturaleza, la magnitud de estos movimientos no fueron suficientes para generar un tsunami o destrucción. ¿Cuál es la causa de esos sismos? Bueno, la causa normal en esta zona, que es el choque de las placas tectónicas, Cocos y Caribe. La magnitud de los sismos, alrededor de 6, no fue suficiente para generar tsunamis. Entonces el fondo del océano se movió, pero poco, entonces no causó tsunamis. No hubo peligro para las personas en Nicaragua porque también esa magnitud no es suficiente para causar sacudidas muy fuertes. En Managua la sacudida fue un poco más fuerte. Por su parte, Roberto González brindó las recomendaciones que se deben seguir ante este tipo de eventos. Queremos informarles que no fue reportado más que lo que llamaríamos pues, el susto, la preocupación de la familia, lo cual es natural. Sin embargo, no hubo ningún daño humano, no hubo ningún daño material importante, no tenemos reporte de ninguna situación especial que se haya dado y prácticamente hemos estado monitoreando hora con hora la situación en todo el país.
Sin embargo, mantener la calma no quiere decir que nos descuidemos, ¿verdad? Queremos hacer un llamado a que toda la familia, ¿verdad?, haga una revisión de sus planes familiares. Esto es muy importante, ¿verdad? Siempre estar listo. Esto significa identificar en las casas aquellos objetos que pudieran caer y que pudieran golpearlos. Recordemos que el problema, el peligro con el terremoto no es que tiemble, es lo que cae, ¿verdad?, lo que va a golpear. Tenemos que buscar cómo protegernos, ¿verdad?, en los lugares seguros de nuestras casas, que tenemos que tener muy bien identificados. Por las noches, tratar de mantener la vía despejada, ¿verdad?, para poder salir con calma en caso que haya necesidad de salir, tener previsto cuál es el lugar que para cada familia es el lugar seguro. Esto es muy importante, ya sea el patio, ya sea la calle, ¿verdad?, pero tener certeza que no van a tener ningún accidente en ese tránsito. No correr, guardar la calma, esperar que pase el evento, asegurarnos que toda la familia pueda salir en orden hacia el lugar seguro y ahí mantenernos hasta que haya pasado el evento. Tras los 2 sismos fuertes que se han sentido desde la noche de este lunes, se han registrado al menos 16 réplicas hasta la madrugada de este martes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Al regresar de esos mensajes de interés tenemos más noticias. Quédese con nosotros. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. El conductor de un taxi en Río Blanco provoca un accidente de tránsito al invadir el carril de un furgón, según testigos. En el nuevo desvío de esa ciudad ocurrió este accidente. David Mendoza con los detalles del incidente. Un furgón se estrelló contra un barranco después de tratar de esquivar a un carro que se tiró un alto, carretera al barrio Walter Calderón de la ciudad de Río Blanco. Si hubiera agarrado el carro en centro, lo mate a ese man. Es que por cambiarlo haber hecho el giro a este lado. Lo descontroló. El carro pegó a este lado de la llanta, ¿no? A este lado dice que pegó en la mitad de la llanta. Y nada, tiene golpe abajo. Pero que ya venía cruzando la rastra, si la rastra lo ha agarrado aquí, se lo lleva. Allá lo había ayudado. Sí, llegó a pegar. El conductor del carro se fue del lugar del accidente, manifestaron testigos fuera de cámara. La policía llegó para las debidas investigaciones. El choque solo dejó daños materiales. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Y un hombre en aparente estado de ebriedad terminó precipitándose en un cauce ubicado en el barrio 1 de Mayo. Veamos a continuación el reporte completo. Un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, se precipitó a un cauce del barrio 1 de Mayo, resultando con leves lesiones en su cuerpo. Desconocemos cómo se encuentra, ¿me entendés? Eso lo valoran los médicos del hospital. Es un tomador constitucionario, ¿me entendés? Ya como pudieron apreciar, se extrajo de ahí del cauce y vamos a trasladarlo al hospital. Algunos testigos aseguraron que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos y descartaron que la persona sea del sector. Andaba en estado de ebriedad, venía descontrolado, quién sabe de dónde. No, yo no lo conozco, por lo menos yo no sé por dónde es. El hombre, aparentemente de 45 años de edad, fue trasladado por los bomberos a un centro hospitalario para recibir atención médica. Jimmy Romero, Acción 10. Retomamos los temas políticos. El expresidente del partido UDC reaccionó al controversial discurso del presidente Daniel Ortega y él afirma que esperaba un mensaje más conciliador. Veamos a continuación el reporte completo. Como un retroceso al pasado, catalogó Francisco Delgadillo, expresidente del partido Unión Demócrata Cristiana, el reciente discurso del reelecto presidente Daniel Ortega, quien se refirió de forma despectiva hacia los 7 aspirantes a la candidatura presidencial detenidos. De igual manera arremetió contra la comunidad internacional que se opone a respaldar los resultados del 7 de noviembre. Pienso que está retrocediendo en el tiempo, lo escuché como que estuviera hablando en los años 80, cuando estaba la guerra aquí en Lo Crudo. Es lamentable además porque este país necesita paz, armonía, necesita convivencia, no solo interna, sino también externa. Si nosotros no logramos que los otros países nos vean de una manera diferente, nos van a seguir viendo como un país de salvaje que no es capaz de gobernarse y que no merece la cooperación internacional. Delgadillo dijo en el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana sentirse decepcionado de la nueva postura de Ortega, pues confiaba que después del proceso su mensaje sería de conciliación, tomando en cuenta la actual crisis política, económica y social.
Yo pensaba que iba a salir con un discurso conciliador, más bien, diciendo, bueno, ahora tenemos que buscar cómo salir adelante en el país, tenemos que recomponer las relaciones con todos los países y buscar cómo suavizar el discurso, pero además yo esperaba que dijera, en diciembre probablemente la mitad de los presos políticos van fuera, ¿verdad? Vamos a dar indulto, vamos a dar amnistía, lo que fuera. Recomendó a los sectores que vayan a sentarse con el gobierno en un próximo diálogo a establecer un calendario de emplazamiento para que se dé cumplimiento a los acuerdos firmados y evitar que ocurra inconformidad como en los 2 diálogos anteriores. Porque si vos llegas a acuerdo y decís vamos a hacer, pero no decir cuándo lo vas a hacer, pueden pasar 5 años, 4 años, 3 años, entonces decir en 20 días emplazar al gobierno. Exacto, y llegar a un acuerdo con ellos, con un calendario y con la comunidad internacional ahí. De lo contrario, yo te puedo firmar y te voy a decir, te voy a pagar, voy a reconocer que te debo y te voy a pagar, pero no te digo cuándo, ¿verdad? El presidente Daniel Ortega ganó este pasado proceso con un 75.99% de los votos al haber participado con 5 candidatos que no hacían contrapeso a su fórmula, mientras encarceló a 7 aspirantes opositores que sí gozaban de la simpatía de una mayoría de la población. Jimmy Romero, Acción 10. En otro orden de noticias, vivos de milagro resultaron las personas que viajaban a bordo de una camioneta que terminó volcada, provocando que los pasajeros terminaran precipitándose a un río. Víctor Ticay tiene la noticia. Un aparatoso accidente de tránsito se produjo la mañana de este martes a la altura del kilómetro 77,5 de la carretera Nandaime-Rivas. Aún se desconocen las causas del accidente. Lo que se maneja es que el conductor de la camioneta, identificado como Hugo Javier Ruiz, perdió el control, dio varias vueltas y se precipitó a un pequeño río a la orilla de la carretera. En la camioneta, que quedó reducida a chatarra, viajaban 5 personas más junto al conductor, que resultaron vivas de milagro, pero con severas lesiones y fueron auxiliadas por personas que pasaban y trasladadas al hospital de Nandaime. Bueno, venían de León para la frontera. Venían a revisar 2 camiones que tenían en frontera. ¿En qué trabajan? Ellos jalan encomiendas. Se conoció que los ocupantes de la camioneta son originarios de Quesalhuaque, León, y se dedican al traslado de encomiendas de Costa Rica a Nicaragua. Y al momento del accidente se movilizaban a la frontera de Peñas Blancas a revisar unos camiones con encomiendas. Minutos más tarde se conoció que los 6 lesionados fueron trasladados del hospital de Nandaime al hospital del departamento de Granada, mientras que la policía de tránsito se presentó al lugar para investigar las causas del accidente vial. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Autoridades de Tránsito Nacional informan que durante la última semana se han registrado un total de 783 colisiones y 10 personas fallecidas, destacando así que el estado de ebriedad como la principal causa de los accidentes. Geraldine Domínguez con la ampliación completa. Informe semanal de la Policía de Tránsito reporta 783 accidentes viales del 1 al 7 de noviembre y 10 personas fallecidas, indicando que la principal causa es la ingesta de licor. Destacamos que en el 94% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 783 colisiones, resultaron 10 personas fallecidas y 51 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas y en 50 las colisiones. Los afectados, 5 conductores y 5 peatones. Las principales causas, 3 en estado de ebriedad, 3 por exceso de velocidad y 4 por otras causas. Las autoridades de tránsito reiteraron las principales recomendaciones para reducir los accidentes de tránsito. La embriaguez es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo.
use el cinturón de seguridad, el conductor y los pasajeros. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. Citó en Acción 10 Geraldine Domínguez. Ex candidato a la presidencia Guillermo Osorno sugiere al presidente Daniel Ortega repetir el proceso de elecciones generales efectuado el pasado 7 de noviembre y unificarlas con los comicios municipales del año 2022. Willy Narváez con el detalle de sus declaraciones. 2 días después de desarrollarse estos cuestionados comicios, el reverendo no felicitó al ganador, una vez que se conoció el conteo del 97% de los votos de acuerdo a los resultados del Consejo Supremo Electoral. Y como se lo he empañado, lo que le quiero pedir es que lo analice, que por qué no da un año más y vayamos el próximo año a un proceso electoral de alcaldías y las nacionales, como le llamamos, presidenciales y diputaciones. Valórenlo. Camino Cristiano obtuvo un 3.30% y fue el tercer partido con más votos, pero no están de acuerdo. Según el reverendo, este partido no debería de aceptar la única diputación que obtuvieron. Legalmente, con los datos de las informaciones que estábamos recibiendo ahí en el centro de cómputo, como ustedes lo escucharon, o sea, detrás del frente seguía Camino Cristiano, es lo que veníamos punteando de espalda. Los demás venían con un voto, otros sin voto, pero de un momento dado, como lo escucharon a nuestra gente, de un momento dado se paró el sistema y pasó un rato, un buen tiempo sin sistema y comenzaron a aparecer votos gigantescos, una grande cantidad de votos. Ahí está eso en el Consejo. El candidato presidencial aseguró que únicamente el 10% de sus fiscales pudieron ingresar a las juntas receptoras de votos y denunciaron graves señalamientos. En la parte de Nueva Segovia andaban muchos armados con fusiles detrás de los buses, muchos paramilitares. Y esto pues afectó, ¿verdad? Eso no puede suceder. En algunos colegios estaban marcadas algunas boletas y estaban marcadas con el nombre, por ejemplo, de Daniel. Otra de las cosas que se nos llegó es que estaban ofreciendo un bono de 400 córdobas a nuestros propios fiscales y estuvieron manipulando para que ellos pudieran votar a favor del gobierno actual. Según el Consejo Supremo Electoral, 2.8 millones de nicaragüenses acudieron a votar, lo que se traduce con una participación del 65%. Sin embargo, Camino Cristiano aseguró que en Nicaragua ganó el abstencionismo. Creo que cada fiscal, no importando del partido político que estuvo presente, pudo ver que en las juntas receptoras de votos no había gente presente para votar. Osorno abogó por los presos políticos. Yo le pido que lo saque a su casa y siga el proceso de investigación y que dé la imagen de lo que yo he creído, que usted ha sido un buen hombre. Se espera que en los próximos días se pronuncien el resto de ex candidatos, quienes fueron ignorados en el discurso del mandatario un día después de las votaciones, pero que se dedicó a despotricar contra los que tiene detenidos, entre ellos 7 aspirantes presidenciales. Willy Narváez, a Acción 10. Y siempre hablando sobre este proceso, el asesor técnico del PRD, Julio González, refirió que el Consejo Supremo Electoral tiene que aplicar la cancelación de personerías jurídicas a partidos políticos que en esta contienda electoral realizada el pasado 7 de noviembre no alcanzaron ni el 4% de votos. José Abraham Sánchez con el reporte completo. En base a la ley, su última reforma ya ratificada, el Consejo Supremo Electoral debe proceder a cancelar la personería jurídica a los partidos que en estas elecciones sacaron menos del 4% de votos, según el coordinador político del Partido de Restauración Democrática, doctor Julio González, partido purgado antes de las elecciones por el Consejo Supremo Electoral a solicitud de un grupo de supuestos cristianos, quienes ni siquiera pertenecían al partido. La ley claramente dice en el artículo 10, numeral 17, inciso B, que los partidos que no alcancen el 4% totalmente pierden su personería jurídica. ¿Cuáles serían, doctor?
Según los resultados que dio el Consejo Supremo Electoral el día de ayer al mediodía, ahí está el APRE, el PLI, el ALN y Camino Cristiano. Yo estoy diciendo de que ya solo hay dos partidos en Nicaragua, el Frente Sandinista y el PLC, porque automáticamente, según la ley electoral y su reforma, no pueden estos partidos ya seguir funcionando porque no alcanzaron el 4%. En la reforma quedó ratificado. Totalmente. Es más, cuando nosotros fuimos, el PRD, fuimos llamados a la consulta de las reformas electorales, fue un punto que debatimos porque había una sentencia de la Corte que mandó en su momento a anular la aplicación del artículo. Pero ya en la reforma actual electoral está vigente. Pero ¿qué pasará con el reembolso de dinero de su pírrica campaña política? Pero aquí hay algo más, José Abraham. Aquí hay algo que ahora estos partidos dejan un diputado por lo menos ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional queda un diputado. ¿A quién va a representar este diputado ahora? Si el partido ya no existe. Ya no existe. ¿A quién va a representar? Uno. Lo otro es, la ley, la reforma electoral dice que si un voto sacó un partido, ese voto es sujeto de reembolso. Pero si estos partidos ya perdieron la personería, ¿a quién le va a reembolsar el Consejo ahora? O sea, hay varios vacíos de ley que yo creo que van a tener que verse más adelante y ver qué se va a hacer, pues, porque estos partidos ya no existen legalmente según la ley electoral vigente en nuestro país. Datos del Consejo Supremo Electoral reflejan que el PLC obtuvo 14.15% de votos, el FSLN 75.92% de votos, Camino Cristiano 3.30%, ALN 3.15%, APRE 1.78% y PLI 1.70%, con un total de participación ciudadana del 65.23%, votos totales 2.860.559 votos, votos válidos 2.704.705, nulos 155.854. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Calificadora de riesgo estadounidense alerta al gobierno del presidente Daniel Ortega que Nicaragua tendrá dificultad para acceder a fondos externos durante los años siguientes ante la falta de estabilidad política. Jimmy Romero nos informa. La agencia calificadora de riesgo, Fitch Ratings, alertó de un panorama sombrío para Nicaragua a pocos días de efectuarse las controversiales elecciones generales en el país. En su informe resaltan que el gobierno del presidente Daniel Ortega podría enfrentarse a dificultades para acceder durante los próximos años a financiamientos externos. De momento el país mantiene la calificación B negativo, es decir, por los riesgos en la estabilidad política y el anuncio de más sanciones a funcionarios e instituciones que serían aplicadas por la administración de Joe Biden. Para este año, las proyecciones de crecimiento económico anunciadas por las autoridades del Banco Central de Nicaragua es crecer un 8%. Sin embargo, la calificadora de riesgo apunta que la cifra más optimista será de 5.2%. Para 2022 y 2023 señalan que serán años de crecimiento bajo debido a la inestabilidad política, la falta de inversión extranjera directa, las restricciones en la otorgación de créditos en la banca nacional y las limitaciones del mercado laboral. De momento, Fitch Ratings reconoció que el gobierno de Ortega ha logrado captar más de $800 millones a raíz de los huracanes Iota y Eta, así como la pandemia del COVID-19, que lo harían sostenible aún con sanciones hasta el año 2023. Jimmy Romero, Acción 10. Acompañantes electorales de los cuestionados comicios presidenciales y legislativos recibieron una lluvia de críticas tras el papel que desempeñaron en dicho proceso. 3 tipos de acompañantes electorales se hicieron virales en las redes sociales de opositores nicaragüenses. Yo fui a 4 centros de votación, en 3 no había filas, en un centro había filas pero no muy largas, filas con 5 o 6 personas y quizás, bueno, vos tenés que esperar quizás 10 minutos, 5 o 10 minutos. Para mí esa no es una fila.
sí estaban vacías, Norton. Estaban vacías porque a quien vos apoyás no es una persona que la quiera el pueblo de Nicaragua, y por eso nadie fue a votar. Acompañantes que no tenían permiso para dar declaraciones. ¿Cómo se está desarrollando el proceso electoral? Hasta el momento todo está bien, miro que todo está organizado. No, dice que no puedo. Y el tercer tipo de acompañantes polémicos que posaban en fotografía señalando el número 2. Los usuarios en las redes interpretaron que era para congraciarse con el mandatario Daniel Ortega, el candidato de la casilla número 2. Yo me voy a Costa Rica con la certeza y con el mensaje de que aquí en Nicaragua se está desarrollando un proceso libre, democrático y soberano, muy a pesar de lo que andan ladrando los medios de desinformación de mi país, Costa Rica. El analista político Eliseo Núñez así se refirió a los más de 200 acompañantes electorales de estos cuestionados comicios presidenciales y legislativos que se llevaron a cabo en Nicaragua. Patético es el vocablo exacto para poder definir lo que vimos de parte de los observadores electorales llamados acompañantes por Ortega, gente desconectada con la realidad, gente que no son conocidos en sus propias sociedades. Deberían estar ellos al frente del Consejo Supremo Electoral. Un general gringo ya no volverá a suceder en Nicaragua. Nunca más. Nunca más. Nunca jamás. Para el mandatario Daniel Ortega no son bienvenidos en Nicaragua observadores electorales como el Centro Carter, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Willy Narváez, a Acción 10. Ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, analiza el panorama político, social y económico del país a varios días de haberse realizado las elecciones presidenciales en nuestro país y explica lo que significaría para Nicaragua el rechazo al triunfo del presidente Daniel Ortega por parte de la comunidad internacional. La ampliación la tiene José Abraham Sánchez. Para el ex embajador de la Organización de Estados Americanos, doctor Edgar Parrales, en Nicaragua ganó el abstencionismo ante la minúscula oferta de candidatos opositores. Yo creo que el sorprendido fue él, Daniel Ortega, porque prácticamente votó menos de un 20% de los votantes, de los que tenían que votar. O sea, si la abstención fue de un 81.5% de los que tenían capacidad de votar, a él le tocó prácticamente un 18.5% de votantes que votaron. Obviamente ahí estaría en buena parte la gente que lo apoya a él y la gente que él le dio su apoyo a los otros 4 o 5 partidos que estaban ahí, ¿verdad? Eso no es ninguna victoria, eso es más bien, digamos, podríamos decir, no. Primero que ya la confirmación de lo que ya se sabe, de lo que se sabía, y segundo, digamos que si podemos hablar, ni siquiera diría yo de victoria pírrica. El panorama postelectoral es sombrío para el país, según Parrales. El diálogo que pretende Daniel Ortega no es diálogo, es monólogo, ¿verdad? Él quiere hablar con la gente que le va a decir sí señor, a todos. Sindicatos que maneja, la gente del partido, los empleados públicos, empresarios indignos que se han enriquecido a la sombra del poder, religiosos que han traicionado su fe, ¿verdad? Y cosas por el estilo, para decirle al mundo, miren, aquí está la sociedad nicaragüense desde sus distintos estamentos, apoyándome, dándome el espaldarazo a mi elección. Eso es lo que él quiere, buscando cómo contrarrestar la posición firme que tiene la comunidad internacional de decir que estas elecciones son ilegítimas, ¿verdad? Bueno, pero ese es un diálogo que lo va a hacer y es el que él quiere y el que él va a hacer. Que ayer ya llegó a un tono demasiado alto, pues la vulgaridad, ¿no? Que por mucho que esté en contradicción con los oponentes, el respeto siempre debe prevalecer, ¿verdad? Y el trato caballeroso con el adversario. ¿Qué significa que muchos países no reconozcan como legítimas las elecciones? La trascendencia que tiene es, por un lugar, que son bastantes países. Por otro lugar, que entre ellos están los más significativos países, al menos del mundo occidental, ¿verdad? De Europa, de América, de toda América, de América. Ahorita ya estamos escuchando inclusive muchas voces latinoamericanas que dicen que esto no es una elección, que esto es una farsa. Guatemala, donde va a ser la reunión de la OEA de mañana al viernes, ya el canciller de Guatemala lo dijo ayer, que las elecciones de aquí son una farsa.
lo dice El Salvador, lo dice Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, ya Perú, que está visto como que fuera un país de un gobierno socialista extremo, ya dijo que esto es una farsa. Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, ¿verdad? Prácticamente el continente americano, porque además están los norteamericanos y los canadienses diciendo, además de los europeos. Es decir, ¿qué es más necesitas para saber, digo yo, quien quiera que sea, para ver por dónde anda la verdadera idea, la verdadera voluntad de la comunidad internacional? ¿Significa que ellos podrían sacar sus embajadores del país? Bueno, puede significar muchas cosas. Eso ya va a depender de la decisión que cada país tome y de cómo sienta, digamos, cuál debe ser su reacción definitiva hacia este gobierno. Asegura que la fuerza de autoconvocados aún se mantiene en espera del verdadero líder de la oposición nicaragüense. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. 4 integrantes del ejército de Nicaragua permanecen desaparecidos luego de que el medio naval en el que viajaban para trasladar material electoral se hundiera en el río Banana en el municipio de Prinzapolca. Geraldine Domínguez es quien nos informa. Informe brindado sobre el apoyo que el ejército de Nicaragua dio en estas elecciones para el resguardo y traslado del material electoral. Se informó la desaparición de 4 de sus efectivos en el cumplimiento del plan de transportaciones durante el traslado del material electoral y funcionarios del Consejo Supremo Electoral en el sector de Isnahuas, municipio de Prinzapolca, en el río Bambana, luego que el medio naval impactara con unos troncos y se produjera el hundimiento. Como ustedes pueden observar en este mapa, nosotros nos desplazábamos desde la comunidad de Isnahuas sobre el río Bambana y a la altura de Warhuac, ¿verdad? Porque hay muchos troncos de madera, de árboles caídos que van sobre el río, impactaron y se produjo el hundimiento. De todo el personal que iba ahí, incluyendo el material que venía de retorno, debidamente protegido, solamente los 4 compañeros que son los que mantenemos hasta hoy desaparecidos. Los compañeros desaparecidos son Teniente Primero Armelín Eldifonso González Álvarez, Soldado Abel Ramos Hernández, Soldado Yamir Benito Rabat Fedrich, Soldado Erson Marconi Mena Solano, todos integrantes del Batallón Ecológico Bozaguas. Nos hemos comunicado con sus familiares, a quienes estamos brindando la atención que corresponde ante este lamentable acontecimiento. A su vez, están siendo informados de las labores de búsqueda que realizamos, disponiendo de componentes de tropas, medios navales y aéreos que sean necesarios para lograr la localización de nuestros hermanos de armas. Según el reporte, el ejército dispuso de 15.000 efectivos militares y prestó 2.300 servicios operativos. 15.000 efectivos militares empleados, medios de transporte terrestre 600, medios aéreos 700, unidades de superficie, 7 medios aéreos, 7 medios aéreos, 80 medios de superficie de la Fuerza Naval y 400 estaciones de radio de comunicación. En Acción 10, Geraldine Domínguez. ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos luego de estos comicios de este año 2021? ¿Qué les espera a ellos, a los que tomen su lugar según lo que hayan sido los resultados de este proceso de elecciones en Nicaragua? Muchos dicen que estos partidos políticos, con la minoría que fue el resultado de lo que sacaron de votos en las elecciones, pues prácticamente quedarían casi que inexistentes, o debería o no quitárseles la personalidad jurídica producto de estos resultados. Vamos a hablar justamente de este tema con un invitado quien ya nos acompaña acá en el set de Acción 10 en la mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en el estudio de debates y soluciones Julio González, coordinador político del Partido Restauración Democrática, quien se le fue negada su personería o cancelada su personería jurídica antes de participar del proceso electoral. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos en esta mañana y poder dirigirnos al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Pidiendo en primer lugar la bendición de Dios para todo nuestro país, que tanto necesitamos la presencia de Dios en Nicaragua. Amén. ¿Cómo usted valora, don Julio, este proceso electoral?
en nuestro país. Y luego ya entramos a la parte de los partidos políticos y la situación del PRD también. Para hacer una valorización de lo que realmente pasó en el Consejo Supremo en el proceso electoral, es bastante difícil para nosotros que conocemos un poco cómo es el andamiaje durante el proceso electoral, ya que no tuvimos lugar a participar. No tuvimos fiscales, no tuvimos miembros de junta, no tuvimos representantes legales, ni municipales, ni departamentales, ni nacional. Entonces es difícil hacer en el aire un análisis cuando no estuvimos presentes en las juntas receptoras de voto ni en todo el proceso electoral. ¿Qué opina de los pronunciamientos de la comunidad internacional y de la reacción del partido político que ha reaccionado hasta hoy día, que es Camino Cristiano Nicaragüense, y su ex candidato, el señor Guillermo Osorno, respecto a este proceso? Bueno, en lo que concierne a lo internacional, yo manejo muy poco lo que es la diplomacia, cómo trabaja la OEA, cómo trabajan los organismos, no lo manejo prácticamente. No más lo que miro en la televisión y lo que dicen las redes y lo que dicen los medios, ¿verdad? Es algo que no lo manejo, por lo tanto no puedo decir en concreto esto, esto y lo otro. Lo que sí yo he escuchado a través de las informaciones y las redes es que están desconociendo el proceso electoral. Pero aquí hay una diferencia entre desconocer el proceso electoral y suspender relaciones. Ninguna embajada se ha ido de Nicaragua, aquí están todas. Yo no he visto que algún país diga levanto mi embajada por esto y esto, ninguno. Aquí están todas las embajadas actualmente, entonces las relaciones se están manteniendo con Nicaragua. Yo no creo que el gobierno esté de brazos cruzados ante esta situación. Para mí, ya debe de haber alguna comisión de alto nivel buscando qué hacer para buscarle una solución al país. En cuanto al tema de los partidos políticos, conversábamos de previo a esta entrevista sobre el futuro de estos partidos políticos. Sacaron minoría de votos en este proceso electoral. ¿Qué puede pasar con ellos y su personería jurídica? Bueno, legalmente ya no existen partidos, solo hay dos partidos, el Frente Sandinista y el PLC, porque la ley electoral es clara, muy clara, en el artículo 10, numeral 17, inciso B, que dice que los partidos que durante un proceso electoral no obtengan al menos el 4%, su personería jurídica es cancelada. En la ley electoral anterior a la reforma del 2021, el artículo 76 de la ley electoral daba lugar a que los partidos recurriéramos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Ese artículo fue eliminado totalmente, ya no existe, por lo tanto no hay donde recurrir de amparo. Por eso el PRD no recurrió de amparo a la Corte Suprema, porque estábamos convencidos que ese artículo ya no existe. Y por eso fue que fuimos al Consejo Supremo Electoral a pedir una reposición, o que nos reponga nuestra personería jurídica, que es los dos documentos que el representante legal del partido llevó al Consejo Supremo Electoral. ¿Y qué ha pasado con eso? No nos han contestado, ni verbal ni por escrito, ¿verdad? Nosotros pensamos que en los próximos días nos estén llamando para regresar nuestra personería jurídica, porque la levantaron sin ninguna base legal, ningún argumento legal que sustenta la ley electoral para cancelar un partido político. ¿Esto realmente puede pasar tomando en cuenta que no participaron en las elecciones y que también la ley establece que aquellos partidos que no sean partícipes de los procesos electorales pues se quedan sin su personería jurídica? Claro está que en esta oportunidad no participaron pues porque el Consejo les quitó la personería jurídica. Pero ¿cómo funcionaría eso? En el caso de nosotros es porque nos suspendieron, pues nosotros estábamos listos para participar con todos nuestros candidatos a todos los niveles y todo nuestro tendido electoral. Nosotros estábamos preparados hasta el último día para ir al proceso electoral, ¿verdad? No la regresaron, pues no participamos. Pero en el caso de los partidos que sí participaron, ¿verdad? Todos los otros partidos que participaron no tienen partido. Y yo voy a ver, pues, esa beligerancia que tiene el Consejo Supremo Electoral para quitar personería en menos de 24 horas, a ver si en menos de 72 horas notifica al resto de partidos diciéndole, bueno, señores, ustedes no llegaron al 4%, su partido no puede continuar. Pero yo quiero explicar algo ahora muy interesante. Cuando a nosotros, al PRD, nos llamaron
para tocar el tema de debate de reformas electorales ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, nuestro asesor legal, el doctor Uri Rojas, más de 40 minutos quisimos que los diputados de la Comisión Especial reflexionaran sobre este artículo principalmente, sobre este artículo que es un artículo mortal. Es un artículo mortal porque al partido que no alcanza el 4% prácticamente lo dejan manos para arriba. Salieron diputados electos de estos partidos. Ay, ¿qué va a pasar con esos diputados electos? No van a representar a nadie. Pero si les quitan la personería jurídica a sus partidos por el cual fueron electos al final, entonces su diputación quedaría sin validez, o de todos modos estarían tomando su escaño. Quedan como diputados, pero no van a representar a nadie. Pero hay algo más en este fondo. A ver, en la reforma electoral dice que si un voto saca un partido, ese voto es sujeto de reembolso, de reembolso, ¿verdad? En este caso, si ya los partidos automáticamente ellos mismos, al no cumplir la ley electoral de al menos el 4%, desaparecen, ¿a quién le va a reembolsar el Consejo Supremo? No lo puede dar a título personal, porque la ley es clara. Independientemente de que hayan gastado o no en su campaña electoral. Sí. Entonces, ¿a quién le va a hacer el reembolso el Ministerio de Hacienda si el partido no existe? O sea, es el vacío legal que yo pienso que a los partidos estuvieran diciendo o haciendo algo, pues porque están sin personería legalmente ahorita. APRE, PLC, PLI, Camino Cristiano y ALN no tienen partido. Según la ley electoral ya no existen. A pesar de ese bajo porcentaje de intención de votos que obtuvieron a través del proceso del 7 de noviembre, ¿qué deberían de hacer estos partidos políticos en cuanto a los escaños que obtuvieron en la Asamblea Nacional? ¿Deben de alguna manera no tomarlo como una forma de protesta? Porque algunos ya están reconociendo que hubieron anomalías en el proceso. Mira, cada partido se rige por sus estatutos. Sus estatutos y su órgano rector del partido, y son los que tienen que tomar las decisiones si toman o no toman los escaños. Yo no creo que ninguno tome los escaños, para mí lo van a tomar todos van a tomar los escaños. Pero sí, yo creo que si quieren salvar el partido tienen que empezar a hacer algo, porque de lo contrario no tienen partido político ninguno de los que no alcanzó el consciente electoral según la ley. Y no estoy en base a lo que hice en las redes, estoy hablando en base a lo que dio a conocer la presidenta magistrada del Consejo Supremo Electoral hace 2 días al mediodía. Ella dijo, estos son los números para cada uno de los partidos. Entonces, en base a eso es que yo estoy diciendo que solo hay 2 partidos ya en Nicaragua. ¿Estaríamos hablando de una crisis de partidos políticos y de un sistema bipartidista entonces? Si no hay una reforma a la ley actual electoral para subsanar ese vacío de ley, quedarían 2 partidos, el bipartidismo, los 2 partidos, pues el PLC y el Frente Sandinista. Queremos recordarle a nuestros televidentes que pueden marcarnos al 2222-7808 para participar del programa y hacerle preguntas y comentarios a nuestro invitado, siempre con el debido respeto. En esta oportunidad nos acompaña don Julio González, el ex coordinador político del PRD. ¿Qué pasa, don Julio, si no le regresan la personería jurídica al PRD? ¿Qué acciones estaría tomando este partido y su estructura? Usted decía hace unos minutos que tenían a su candidato y a sus fiscales listos para poder participar, pero pues no pudieron hacerlo. Entonces, ¿cuál sería el rol ahora post elecciones? Muchos han cuestionado el proceso, muchos han dicho que se debería hacer un diálogo. En fin, ¿cómo usted ve ese panorama y qué rol estaría asumiendo el PRD? Ahí hay otro punto, mencioné el diálogo. O sea, si va a haber un diálogo en Nicaragua, que se ha estado anunciando, que lo ha estado diciendo aún gente del gobierno, ¿con quién va a ser el diálogo? Porque si es con partidos políticos solo sería entre el PLC y el Frente Sandinista. Porque vuelvo y repito, los otros partidos ya no existen, ¿verdad? No existen. Entonces, ¿con quién va a ser el diálogo? Con la empresa privada, a lo mejor, ¿verdad? Nosotros, en todo este tiempo que no estuvimos inmersos en el proceso electoral, nos dedicamos a capacitar a nuestra gente, tanto a nivel municipal como departamental, previendo de que se nos regrese en estos primeros meses del año 2021 la personería jurídica y poder participar en las elecciones
municipales que son el próximo año. Estamos ya trabajando de cara a eso. El reverendo Guillermo Osorno manifestaba que se deberían de unificar las elecciones municipales con unas nuevas presidenciales con las condiciones a lo que él llamó que deberían de existir, porque según él hubo irregularidades, pero ya me contesta esta pregunta después de la siguiente comunicación. Así es, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte respecto al tema que estamos abordando con nuestro invitado Julio González, coordinador político del partido PRD? Le escuchamos, buenos días. Sí, buenos días. Yo solo tengo una consulta. ¿Quién coteja la cantidad de boletas emitidas contra las que sobraron limpias, más los votos nulos y los votos válidos? ¿Cuántas boletas se emitieron efectivamente? ¿Cuántas? Y dos, si no es posible o si no fue delito electoral, que saliera el partido del Frente Sandinista haciendo proselitismo político en pleno día de votaciones, porque ahí salió el comandante diciendo que votaran por él prácticamente. ¿No es delito electoral ese? Gracias. Muchas gracias a usted por su participación, don Julio. Bueno, las boletas se emiten en base al padrón electoral, ¿verdad? O sea, de acuerdo al padrón electoral, así mismo se mandan a hacer las boletas. Entonces, si el padrón electoral de nosotros era de 4 millones y tanto de votantes, entonces en base a eso se mandaron a hacer las boletas. Y yo no le puedo decir, y por eso dije al inicio, cómo las anomalías internas en la JRB, en los CEN, en los CET, en los centros de cómputo, no se lo puedo decir porque para emitir un juicio al respecto, yo tengo que tener una base fundamental que mis fiscales, mi representante legal, en los centros de cómputo, en el municipio y en la JRB, me hayan dado y hecho, mire, así tuvieron los resultados, aquí está. Entonces nosotros estuviéramos diciendo, esto ocurrió así, así, así. Pero como no tenemos ningún argumento legal, yo no puedo ser irresponsable en este canal y decir, esto y esto ocurrió en la Junta, porque no tuvimos fiscales, el partido no participó. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte al tema que estamos abordando? Futuro de partidos políticos luego de los comicios 2021 que se realizaron este pasado 7 de noviembre. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. Sí, ¿cuál es su aporte al tema? Muy buenos días. Quiero dar aporte a lo que realmente se está hablando de las elecciones. Las elecciones se dieron y yo participé como un votante más. Y prácticamente lo que se está viendo es que el vacío que tuvieron estos partidos que no cumplieron con la ley y que ahora les toca hablar mal de los comicios porque ellos realmente no cumplieron su rol como dirigentes de partidos que según ellos se identifican. Entonces, lo que yo le pido a la población es trabajar por el país, mirar por el país, no andar propagandizando para echar al pueblo a que directamente en un futuro nos afecte económicamente. Muchas gracias y buen día. Gracias a usted por su participación, don Julio. Sí, usted hacía una pregunta anteriormente de unificar, que se volvieran a repetir las elecciones. Sí, eso según lo que decía don Guillermo Osorno, porque él denunció supuestas irregularidades en el proceso. Está inconforme con los resultados. Bueno. Dice que ellos son la segunda fuerza política, no el PLC. Bueno, en todos los procesos siempre ocurren cosas, ¿verdad?, de que no todo el mundo queda conforme. Sí, escuché algo por ahí de que decía que llegó al 10% de fiscales. Es lamentable que llegue a un 10%, ¿verdad? Porque mínimo, pues ya un 25, un 30%, eso le ayuda a cualquier partido a hacer una muestra a nivel nacional de cómo anduvieron las cosas, pero un 10% es demasiado bajo todavía de presencia. Y para unificar las nacionales con las municipales, que lo miro bastante... Si hay voluntad, las cosas se hacen, ¿verdad? Con voluntad todo es posible.
pero tendría que haber una reforma legal, constitucional en el país para que eso se dé, porque de lo contrario, solo porque queramos nosotros, no es posible. Tiene que haber una reforma, ¿verdad? Una reforma a la ley y a la Constitución para que eso ocurra. Pero como PRD ustedes esperan que les regresen la personería jurídica, pero también como PRD, como partido político, deben asumir una postura luego de las elecciones, deben asumir una postura de cara al diálogo, deben asumir una postura de cara al rol que van ustedes a desempeñar. ¿Cuál es esa postura? Nosotros, nuestros principios es el diálogo, dialogar. Hablando, como se dice, las personas nos entendemos. Entonces, nosotros creemos en diálogo incluyente con todas las fuerzas del país, con todas las fuerzas del país, para buscarle solución a todos los problemas del país. Tienes el problema de migración, que es serio, entonces hay que buscarle una solución a eso. Nosotros, vuelvo y repito, creemos que en los primeros meses el Consejo nos va a regresar nuestra personería jurídica y estamos haciendo lo que nos corresponde hacer para que nos regrese nuestra personería jurídica. ¿Por qué consideran que esto va a pasar en este momento? Si no la regresan. ¿Por qué considera que se la van a regresar en este momento? Porque no hay base legal por qué la quitaron. No existe. Las personas que fueron a impugnar o a meter el escrito al Consejo no son ni del partido, ni militantes, ni allegados, ni colaboradores, o sea, no son nadie del partido. Y las razones por las que supuestamente suspenden la personería no tienen base legal, no hay ninguna base legal para que el Consejo diga les quito la personería jurídica. Pues en el caso de doña Carmela, como ustedes pudieron ver, pues fue un partido legalmente que pidió la cancelación, Yo quiero regresarme un poco a este caso también del C por L, porque ustedes recuerdan que el C por L recurrió de amparo a la Corte. Y ahí aplicaron la reforma electoral, que no puede ningún partido recorrer de amparo a la Corte. ¿Ya? Lo que el Consejo dice en materia de partidos políticos, en materia electoral, lo dicho está, y lo hecho está. Es el Consejo únicamente y no la Corte Suprema de Justicia. Tenemos otra comunicación. Sí, tenemos otra comunicación telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su participación? Coméntenos. Le escuchamos, díganos. Muy buenos días. Sí, lo estamos escuchando, díganos. Sí, me gustaría aportar, ¿verdad?, referente al tema de que, en mi humilde opinión, ¿verdad?, que en Nicaragua debería haber solo 2 casillas que participan. El motivo la cual tenemos muchos casillas que estamos compitiendo contra el régimen Ortega. Entonces, tenemos como la gente no sabe cuál casilla votar. Entonces, para mí, en mi humilde opinión, debería tener solo 2 casillas, que sería el Frente y otra casilla. Así podemos obtener más votos contra el régimen Ortega. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, en base a lo que el amigo está diciendo, yo creo de que un Estado, la democracia, no debe haber solo un partido, debe haber muchos partidos. Pero aquí los que quieren conformar nuevos partidos deben de estar conscientes y leer bien la ley electoral. Leer bien la ley electoral que tenemos, porque nosotros seguimos diciendo que esa reforma que se le hizo a la ley electoral no es una reforma profunda, fue una reforma prácticamente parcial y por encima. La ley electoral necesita una reforma más actualizada a los tiempos que vivimos, actualizar esa ley electoral, porque como está esa ley electoral, sigue favoreciendo únicamente a las 2 fuerzas mayoritarias. Está la media mayor y la media menor, que se le aplica a las 2 fuerzas mayores para obtener la mayor cantidad de diputados. Y de seguir la ley electoral así como está, los partidos que vengan surgiendo vienen expuestos a terminar en cualquier proceso electoral. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su participación respecto al tema que estamos abordando el día de hoy? Lo escuchamos. Sí, buenos días.
Tal vez un poquito fuera de tema, pues soy un joven de 30 años, pero me gustaría de que ustedes, ya que hacen muchos programas bien bonitos, nos hicieran un programa donde la población nos demos cuenta exactamente quiénes son los competidores que siempre regresan a la asamblea como diputados, para que conozcamos y sepamos realmente esta gente qué es lo que aporta y que siempre están apoyando al Frente Sandinista y que básicamente no conocemos ni siquiera su edad ni cuántos años están ahí. Quisiéramos saber eso para que abramos los ojos y nos demos cuenta realmente que toda esa gente no trabaja por el pueblo. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Por su llamada. ¿Qué pasaría con estos partidos políticos, exactamente los 4 que obtuvieron un porcentaje menor del 4%, y si llegan a asumir su escaño en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el mensaje que mandarían al pueblo? ¿Estaban participando en este proceso por intereses políticos, económicos? Es que según el Consejo Electoral, ellos obtuvieron los votos necesarios, según el Consejo. Estaría dando doble discurso, sí, porque ellos decían que participaban como oposición. Bueno, aquí cada quien mira las cosas desde su propio ángulo, ¿verdad? Si el ángulo que ellos miraban era que eran opositores, pues es un asunto de ellos, ¿verdad? Pero en cuanto a asumir o no el escaño, creo de que, vuelvo y repito, les dije anteriormente, que ese es un asunto ya interno del partido, decisiones que toman el partido o cada organización política de asumir o no los escaños, ¿verdad? Y es una decisión propia de ellos. ¿Qué pasa si el PRD no le regresan su personería jurídica? ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, nosotros estamos trabajando en esa dirección, ¿verdad? Creemos que antes de marzo se nos regrese nuestra personería, porque el Consejo no tarda en convocar a las elecciones municipales, y las elecciones municipales son más incómodas que las nacionales. Son más de 6.000 personas las que tenés que alistar para los consejos municipales y los alcaldes y vicealcaldes, y el 50 y 50% de género, ¿verdad? Algo importante en esta reforma es también que las juntas receptoras están compuestas ahora del 50 y 50% entre mujeres y varones, que no es cosa fácil para un partido pequeño hacer esto. Algo que también nosotros lo dijimos cuando fuimos a las reformas electorales, que no era muy saludable que eso quedara así. Respecto a los miembros de junta, también nosotros pedimos que no pertenecieran a los partidos políticos, sino que fueran escogidos dentro de la sociedad nicaragüense. Vamos a recibir otra comunicación, 2222-7808, y aún no me queda muy claro qué van a hacer si no les regresan la personería jurídica. Para que usted me diga si ya tienen contemplado eso, cuál es el plan de acción, o todavía no lo tienen totalmente contemplado. Buenos días, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Quería dar mi comentario. Adelante. Primeramente, pues agradecerle que todavía a ustedes no le han cerrado el programa, ¿verdad? Sí, continúe, Que muchas gracias. nosotros vivimos en el país de las maravillas, donde los presos que están ahorita son personas inocentes y los delincuentes los están sacando a la calle. Este gobierno tiene viciado todo el país, tiene gobernado la policía, el ejército, tiene gobernado las instituciones de los colegios. ¿Qué podemos esperar con este gobierno? Las elecciones se las robaron igual que la vez pasada y la antepasada. Y los partidos que participaron, ¿por qué no cayeron presos? ¿Por qué no están presos como los demás? Esa es la pregunta que le hago a él. Muchas gracias por llamarnos y por su pregunta. Gracias por esa fiel sintonía también. Un saludo. Bueno, todo partido, desde que se constituye, ¿verdad? Desde que se constituye, sus principios, sus fines, su objetivo es llegar al poder y de participar en los procesos electorales, ¿verdad? Por eso se le entrega una casilla a cada partido para que participe en los procesos electorales de su país. Se está demandando ahora que se convoque a un nuevo proceso electoral debido a la falta de garantías que hubieron en el proceso actual. ¿Qué podría pasar? ¿El presidente Ortega tomaría esta petición o prácticamente ustedes o los partidos políticos estarían demandando una auditoría? ¿Podría ser una opción también para
fiscalizar bien esos votos si se juntaron de forma adecuada. También me complementa lo que le preguntaba, el plan de acción si no les regresan a ustedes su personería jurídica, tomando en cuenta la importancia que tendría esto de que se las regresen de cara al proceso municipal. El PRD, legalmente, no tenemos una casilla, porque no nos fue quitada, la casilla no tenemos. Entonces, legalmente, nosotros no podemos, ante el Consejo Supremo Electoral, hacer demandas o decir esto sí, esto no, porque no estamos legalmente, estamos de hecho, pero no de derecho actualmente, ¿verdad? Entonces, por tanto, el PRD no podemos hacer cosas en materia legal que nos corresponde, porque, vuelvo y repito, estamos de hecho, no de derecho. En las acciones que estamos haciendo, mira, lo que hace fuerte a un partido es la estructura, lo organizativo. Eso es lo fuerte de un partido, ¿verdad? Y en esa acción estamos trabajando de fortalecer nuestras estructuras. Es una acción que estamos haciendo en todo el territorio nacional, preparándonos para participar en las elecciones municipales del 2022. Tenemos otra llamada telefónica, Julio. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte al tema que estamos abordando el día de hoy? ¿Le escuchamos? Buenos días, ¿le escuchamos? Sí, lo escuchamos. Sí, yo pienso que todos los partidos políticos que participaron en este proceso electoral ya tienen sus diputaciones, y lo que pienso que lo que tienen que es avalar un proceso donde ellos se metieron para participar, y si lo avalaron antes de participar, pues tienen que avalar ese proceso que ya se dio. Los partidos que están fuera, por una u otra razón, que se deben de preparar, son para las elecciones municipales, desde ya. Y no hacer lo mismo que hicieron, que nunca se pusieron de acuerdo, la alianza, la otra, nunca fueron partidos. Entonces, en base a eso, nunca pudieron, no pudieron participar porque prevaleció sus intereses personales. Lo que deben de hacer ahora es seguir y que reconocer esa votación que el pueblo votó, o no tiene que reconocer lo que votó fue el pueblo. Ya no sé qué idea tienen y respecto a la joven que está insistiendo ahí del señor de que es lo que piensa hacer. A lo mejor quiere que le digan que se tomen las calles, ¿verdad? Si se refiere a mí, yo no estoy aquí para sugerir nada, estoy aquí para hacer preguntas, pero agradecemos su comunicación. Don Julio, ¿cómo responde a lo que decía el televidente? Yo vuelvo, y ya lo dije anteriormente, que todos los partidos nos constituimos, nos organizamos para llegar al poder. Todos los partidos, ese es el fin y objetivo de los partidos. En cuanto al rol de los diputados en la Asamblea Nacional, los diputados, su función es trabajar en leyes que favorezcan al país. Los diputados no hacen la función de alcalde, que algunas veces la gente confunde eso de concejal, de ir al barrio, de ir aquí. Los diputados es para legislar, para producir leyes y hacer leyes de beneficio de toda la población nicaragüense, ya sea nacional o internacional, leyes pues que favorezcan al país. Ese es el rol de los diputados. Alguien dijo los tiempos de los diputados. Muchas veces nosotros miramos el trabajo de los diputados por encima, pero en 5 años un legislador apenas llega a alfabetizarse al Parlamento, ¿verdad? En el mismo Estados Unidos y en muchos países los congresistas, los diputados van adquiriendo experiencia en su quehacer dentro del Parlamento, y eso les ayuda. Pero un diputado que estuvo 5 años y luego llega un nuevo, es bastante incómodo en la Asamblea Nacional, porque no conoce a fondo en materia legal de todo el quehacer del Parlamento, y llega, como decimos nosotros, sin conocimiento. Muchos de los diputados que llegan ahí a la Asamblea por primera vez llegan perdidos, no saben ni qué hacer, porque es un mundo que no lo conocen totalmente, ¿verdad? No así los que ya tienen experiencia en materia legislativa del quehacer de la Asamblea Nacional.
¿Qué estarían haciendo como PRD en cuanto a algunos temas sensibles, por ejemplo? ¿Qué rol estarían ustedes asumiendo de cara a un diálogo? ¿Pedirían participar de ese diálogo? Usted decía hace unos minutos que ustedes son pro diálogo. Entonces, ¿pedirían ustedes participar? ¿Pedirían ser incluidos en este diálogo? ¿Y qué harían, por ejemplo, en el tema de los presos, con Miguel Mora, por ejemplo, que era el candidato de ustedes? Bueno, nosotros creemos que si hay un diálogo en Nicaragua, que esperemos que se dé, estemos todos los nicaragüenses que de una y otra manera tenemos incidencia en el país. Católicos, evangélicos, empresa privada, etcétera, partidos políticos, todas las organizaciones vivas del país, tenemos que buscarle una salida y una solución al país. Mi abuela decía un dicho por ahí: hijo mío, los ríos no piensan y tienen una salida. Todo en la vida tiene una salida. Entonces yo creo de que tenemos que buscarle los nicaragüenses una salida. En el tema de los presos, que a propósito de ellos, recientemente el presidente Ortega se refirió a esta situación y a los presos en su más reciente discurso, luego de los resultados de los comicios en nuestro país. Todas las personas creo que necesitamos ser iluminados por Dios. Y una vez de que Dios nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, nuestros labios empiezan a hablar. Y yo sigo creyendo de que el poder de la oración, hoy más que nunca, Nicaragua necesita la presencia de Dios. Y en los que están en el gobierno necesitan la presencia de Dios para tomar las mejores decisiones que hay que tomar en un país por el bien de Nicaragua, ¿verdad? ¿Estarían ustedes participando de las elecciones municipales, suponiendo que les regresen la personería jurídica y suponiendo que siguen estas personas en estos procesos judiciales y que ya quizás se les da una sentencia firme, etcétera? ¿Ya han valorado ese escenario? Vuelvo y le repito que todos los partidos políticos nacemos y surgimos para llegar al poder, ¿verdad? Y llegar al poder de las alcaldías, ese es un objetivo del PRD, gobernar alcaldías. Es un objetivo del PRD tener concejales regionales. Es un objetivo del PRD llegar a la presidencia, llegar a tener diputados, llegar desde nuestros principios como partido, ¿verdad? Nosotros creemos gobernar este país con justicia, con honestidad y transparencia. Entonces, para eso nacimos como partido. Entonces, tenemos que participar en cualquier proceso electoral que se dé en el país. Tenemos que participar. Independientemente del contexto, del entorno, de las condiciones. Es que hay cosas que es difícil. Nosotros quisiéramos solucionar todo de la noche a la mañana, pero no es así. Hay cosas que tienen sus tiempos, sus momentos. Como dice Eclesiastés, todo tiene su momento bajo el sol, que se hacen o se dan, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo dije anteriormente también, yo no creo que el gobierno esté de brazos cruzados. Para mí hay algún equipo del gobierno trabajando de cara a una solución del país, ¿verdad? Porque necesitamos entre los nicaragüenses buscarle solución a todos los problemas que vivimos. Ya nos va a decir usted cuáles serían esas propuestas de solución que estaría haciendo usted como coordinador político del PRD. Si lo llamaran a un diálogo, por ejemplo, y tuviera que hacer algunos planteamientos para solucionar las situaciones en nuestro país que hay que solucionar, ¿cuáles serían esas propuestas? Pero hay otra llamada antes de su respuesta. Buenos días, gracias por llamarnos. Adelante. Sí, buenos días. Bienvenidos, caballero. Gracias por participar. ¿Cuál es su aporte o su pregunta para el invitado? Sí, yo tengo una consulta para el invitado. ¿Por qué menciona muy seguido de que el objetivo de todo partido político es llegar al poder, cuando en verdad el que llega a la presidencia tiene que llegar a servir al pueblo porque es un servidor público y su salario o todo lo que perciban sale de los impuestos pagados por los nicaragüenses? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, buenos días, lo felicito por su programa. Gracias a usted. No le entendí muy bien al fondo lo que quiso decir, no sé si ustedes lo entendieron. Sí, todavía está en línea. No, Okay. cortó la Lo llamada. que más o menos le entendí fue
de que los salarios del que llegue a gobernar, ¿verdad? Se critica bastante sobre los salarios de diputados, de presidente. Yo no conozco realmente, nunca he tenido en mis manos cuánto gana un presidente. Nunca, no me doy cuenta, no sé, ¿verdad? No sé si ustedes tienen algún nivel de información que diga esto gana el presidente, ¿verdad? Lo de los diputados, sí, más o menos, por las amistades que tengo o que he tenido con algunos diputados, pues me he dado cuenta que más o menos por dónde anda el salario. Y efectivamente, pues, el salario de todos los funcionarios públicos del Estado, salen de los impuestos del pueblo. De eso es del azúcar, de la sal, del aceite. Pero también todas las obras sociales que en un país se hacen, no es regalía de nadie. También sale de los impuestos públicos que pagan los ciudadanos nicaragüenses. Sea a nivel de alcaldía, a nivel nacional, a nivel regional, es del impuesto que pagan o que pagamos los ciudadanos, ¿verdad? El que no tiene negocio lo hace con el combustible. El que no tiene vehículo, cuando va a comprar la sal, el azúcar, el aceite, el jabón, de ahí salen los impuestos para pagar a funcionarios del Estado y para las obras sociales que se hacen en un país. Julio, ¿con o sin personería jurídica ustedes estarían participando de ese acercamiento o ese diálogo que busca el gobierno con la oposición? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Cuáles serían las propuestas? Porque nos quedamos pendientes de eso. Usted hablaba de solución a algunas situaciones. ¿Cuáles serían esas propuestas que haría el PRD? Nosotros estamos trabajando con un equipo de asesores del partido, ¿verdad? De personas que ya estuvieron en su momento, en los 90, en algunos diálogos, y estamos nutriéndonos de algunas ideas de ellos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a este diálogo que esperamos, con la ayuda de Dios, que se dé en nuestro país, ¿verdad? Entonces, hemos empezado a buscar acercamiento con ellos, platicar con ellos y ver cuáles podrían ser esos puntos medulares que necesitamos para llegar a un entendimiento, si es que se da el diálogo, ¿verdad? Que esperemos en Dios, sigo diciendo, que se dé este diálogo. Pero todavía no tienen una propuesta concreta, entonces. Hay varias cosas, ¿verdad? Que no están aterrizadas todavía, no están aterrizadas, entonces no puedo decir algo que todavía no esté en tierra, ¿verdad? Cuando ya esté en tierra, espero lo vuelvan a invitar y decirle, aquí están nuestras propuestas. Perfecto. ¿Su participación ya es un hecho en ese proceso, si llega a darse? Si nos invitan, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar presentes, si nos invitan, dando nuestros humildes aportes a las soluciones de nuestro país. Ok, vamos a recibir la última comunicación telefónica. Buenos días, le escuchamos. Sí, aló, muy buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su aporte o su pregunta para el invitado? Sí, mi aporte es el siguiente, que creo que es el de la gran mayoría de los nicaragüenses, que le dijimos hoy no a la farsa electoral. El paso siguiente que debería de hacer cualquier político real que piensa realmente en Nicaragua y no en un salario o en un puesto, como dice él, que la prioridad es llegar al poder. No, la prioridad son los intereses del pueblo, pensar en el pueblo y sentarse a pensar. ¿Cuál sería la tarea ahorita inmediata? Pienso yo, y creo que es la mayoría de los nicaragüenses, es unirnos todos y cerrar las puertas a un futuro diálogo. Vivimos en dictadura, no en democracia. De ahí partamos. Toda dictadura no desea conversar porque ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa menos arriesgar el poder. Aquí lo que se estaría haciendo es legitimando un proceso que no va a ser legitimado, pero eso van a ser las intenciones. La gran mayoría del pueblo no desea eso. Lo que desearíamos es, en un futuro, una nueva elecciones, que yo dudo también que el gobierno las quiera hacer, precisamente porque ellos no están dispuestos a arriesgar el poder. Son
su estadía es permanente y eso es su objetivo. Así es que cualquier cosa que se pretenda hacer es legitimar y estar ahí haciéndole el juego siempre a Ortega, que le dio desde antes de las elecciones que ninguno de estos partidos va a ganar. Y ellos las preguntas las evadían cuando le decían que querían un puesto en la asamblea, porque realmente ellos estaban conscientes que no iban a ganar. Ahí me disculpan y pasen muy buenos días. ¿En el PRD se interponen los intereses personales por los intereses de la nación? Totalmente, totalmente, ¿verdad? Mire, dicen que no hay palabra maldita, sino hay veces mal interpretada. Nosotros, y yo lo dije, las organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, tienen un rol que es social a nivel local o a nivel nacional, etcétera. Estas organizaciones sociales o fundaciones o asociaciones cooperativas, explico, su rol es social. Los partidos es rol político, y sea el PRD, sea otro partido, o sea un futuro partido que en el país aparezca nuevo, el objetivo es llegar al poder para gobernar. O sea, las obras sociales que el amigo dice, mientras no llegue alguien al gobierno, no va a poder hacer obras sociales de macro, pues. Él también manifestaba algo, Julio, y es el tema de la unidad, y es algo que se demandó durante años, en este caso para quienes simpatizan con la oposición nicaragüense, y siempre les estaban demandando unidad. La oposición y sus distintas organizaciones siempre mantuvieron el discurso de que estaban trabajando en pro de la unidad, hacían conferencias, hicieron una coalición, luego se separaron, ahí estuvo el PRD, ocurrió lo que todos sabemos, y bueno, total que la unidad quedó en discurso. ¿Cómo estaría ese tema de la unidad ahora, en este momento, para Nicaragua, para los sectores de oposición, para esa gente que se identifica con la oposición nicaragüense? Bueno, fue público y nosotros estuvimos ahí. Y aquí quiero aclarar algo, nosotros aún le pusimos la casilla y le dijimos pues al pueblo de Nicaragua, aquí está esta casilla para que corran. Y es más, ustedes miraron que el reverendo no iba candidateando en las elecciones, y aún siendo el presidente del partido. La unidad que tanto pidió los ciudadanos o el pueblo de Nicaragua. Yo estuve sentado con don Óscar Sobalbarro 5 o 6 veces, ¿verdad? 5 o 6 veces. Nosotros sí teníamos un espíritu pues de unidad como partido en ese momento, pero también el C por L tenía sus propios objetivos, sus propias estrategias, y eso fue bastante difícil concretar una alianza legal entre dos partidos, ¿verdad? Porque podían las organizaciones, y ustedes miraron que después de que la unidad se fue para el C por L, se pudieron se juntaron, pues, pero ya legalmente entre los dos partidos legales no se logró, porque los fines y los objetivos en ese momento del C por L, ellos sabían lo que estaban haciendo y mandaban a don Óscar con algún mandato para ver si se lograba dar la unidad. No se logró. Pero al final ellos y nosotros perdimos personería jurídica. ¿Cómo va a quedar ahora ese tema de la unidad? Porque tengan una personería jurídica, si se organizan y están unidos, quizás las posturas en favor de la gente que se identifica con ustedes, con la oposición, podrían mejorar esa correlación de fuerzas entre un partido como el Frente Sandinista y ustedes como opositores organizados. Vamos a esperar, ¿verdad? Cuando ya nos regrese la personería, espero estar otra vez en este programa y decir, bueno, pueblo de Nicaragua, esto y lo otro, ¿verdad? Pero ahorita yo no puedo partir de algo que todavía no está en tierra, está en el aire. ¿Pero sí estarían trabajando en favor de esa unidad? Mira, nosotros, desde que surgió el partido, nosotros trabajamos y fuimos a unas municipales, de los cuales tenemos concejales que ahí están en el país, y trabajamos en unidades locales con muchas organizaciones sociales, y llegaron a obtener concejalías en algunos municipios. Entonces nosotros siempre hemos tratado de trabajar en unidad.
Muchas gracias, Julio, por habernos acompañado. ¿Alguna conclusión adicional a lo que hemos conversado hoy? Hoy, más que nunca, pueblo de Nicaragua, necesitamos ser iluminados por Dios, por el Espíritu Santo. Evangélicos oremos, católicos recen, etcétera, etcétera, pero necesitamos la presencia de Dios en Nicaragua para que Dios nos ayude a darle una solución pacífica a nuestro país. Muchas gracias por atendernos acá en Debates y Soluciones. Vamos a presentarles ahora la tendencia que tuvimos en la entrevista de ayer. Nos acompañó el expresidente de UDC. Esta entrevista en nuestra página oficial de Facebook, Canal 10 Nicaragua, obtuvo un total de 54.866 personas alcanzadas. Fue compartida 54 veces. Interacciones obtuvo 19.419. El tema que abordamos con Francisco Delgadillo fue el rol de partidos políticos luego de las elecciones. Y con esta información que les hemos presentado, hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Y antes de continuar con nuestra entrevista del día de hoy, vamos a dejarles a ustedes todo lo relacionado al incremento de diferentes productos, entre ellos el huevo, que ha experimentado una alza en su precio. La canasta básica continúa en ascenso pese a el congelamiento, decían algunos comerciantes, del combustible. Pero veamos en esta nota que los mismos comerciantes nos indiquen un poco sobre ese incremento. Adelante. ¿Cuánto cuesta el huevo? El huevo granjero del grande te sale en 145 la caja, 140 por mayor. El huevo mediano te sale en 135 la caja, 130 por mayor. Tenés el huevo blanco también, que ese te sale en 120 la caja, 115 por mayor. ¿Ha tenido una alza o estos precios se mantienen? No, están súper caros ahorita los huevos porque estaban más baratos. 120 el granjero, 130. Ahorita subieron como 10, 15 córdobas más arriba. ¿A qué se debe esta alza? A la escasez de huevos, parece que las avícolas no están funcionando, no están produciendo mucho huevo, por eso es que no hay. Bueno, es parte de lo que explicaban un poco los comerciantes. Vamos a hablar de este tema, ese incremento en el precio del huevo, con el señor Rubén Ernesto Arriola Mercado, especialista en temas de consumidores. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, don Rubén. Muy buenos días, ¿no? A los televidentes de la revista Acción 10 de la mañana, le damos gracias a Dios por estar en el programa. Sí, el huevo es uno de los alimentos importantes en la canasta básica y también en el consumo de los nicaragüenses. ¿Ha experimentado nuevamente su precio o hace cuánto que no incrementaba ese precio? Mira, el huevo es uno de los principales alimentos, tiene muchas propiedades para el ser humano, pero la preocupación es que ha aumentado de precio de una manera inesperada, porque con el precio que tiene actualmente en las pulperías se cotiza en 5.50 la unidad. O sea, si vos compras la cajilla vale 160 en la pulpería. Claro, en los mercados ya hay márgenes de ganancia también, que es lo que acaba de decir el comerciante. A nosotros nos preocupa este incremento de la cajilla de huevo porque el poder adquisitivo merma considerablemente, a pesar de que hay una medida administrativa, ministerial, del congelamiento de los productos derivados del petróleo. Esto va aumentando progresivamente. Y no solamente el huevo, también hay otros productos de la canasta básica que van a aumentar por la temporada que se avecina, y esto implica que el poder adquisitivo baja otra vez considerablemente, y llegando hasta la fecha, la canasta básica se maneja en 16.300 córdobas. ¿Actualmente? Actualmente, hasta la fecha del día de hoy, a pesar de la medida de congelamiento que dio el Ministerio de Minas y Hidrocarburos y el INE en ese particular. Antes, o no sé si todavía en este momento, ustedes que hacen diferentes sondeos en los diferentes mercados también y algunas pulperías del país, se cotizaba el huevo de acuerdo al tamaño. Ahora eso no existe, hay un solo tamaño. Mediano, antes grande. Se cotizaba de la misma manera por diferentes tamaños, el huevo jumbo, el huevo grande y el huevo mediano. Antes del congelamiento estaba en 130, el más grande, el pequeño valía 120 y el más chiquito hasta en 100 córdobas. Sí. Hoy lo vas a comprar a una pulpería por unidad, vale 5.50. Independientemente del tamaño. Independientemente del tamaño y la calidad del huevo. ¿Por qué este incremento? Porque hay que recordar algo, que los ingredientes, la purina, las hormonas que se le inyectan a las aves para que crezcan más rápido, eso es dañino para la salud humana, están grabados con impuestos. Ya no está la excusa porque lo traigo los costos de combustible, pero sí esos ingredientes que se le ponen al ave
para que produzca más huevos y crezca más rápido, incrementaron su precio según un trabajo que nosotros hicimos también con algunos dueños de avícolas y nos dijeron que estos productos aumentaron, más la mano de obra del médico sanitario hace que esto incremente considerablemente. Antes esto se apaleaba, este aumento del huevo, con traer de Honduras huevo y bajaba considerablemente. Actualmente ya no se importa. Actualmente no se está importando huevo. Esto es preocupante porque hay una producción total 100% es nacional. Okay. Inclusive hace meses cerró la avícola La Estrella, que era la que más productos de huevo vendía en Nicaragua, y esto hace que las pocas que estén encarezcan este producto en la mesa nicaragüense. ¿Hay algo que se pueda tasar un precio específico o fijar ese precio en cuanto a la cajilla de huevo? A veces se vende por media cajilla, el MIFIC regula esto. Mira, aquí entra un papel muy importante lo que es la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias Nicaragüenses, que está ubicado en el MIFIC. Aquí siempre se nos ha vendido la idea de que hay un libre mercado, pero el libre mercado también hace que los que llegan pequeños se vuelvan grandes. ¿Qué parte de la oferta y la demanda? Y la demanda. Debe haber un marco regulatorio para estos precios que son tan necesarios en la canasta básica nicaragüense. ¿Por qué un marco regulatorio? Porque la accesibilidad hacia la compra del huevo sería más factible para la alimentación nicaragüense. Porque una canasta básica cara y con un salario congelado, el salario mínimo, hace que la alimentación de los nicaragüenses baje lo considerable en calorías, en rendimiento en escolar, en rendimiento laboral, porque no nos estamos alimentando apropiadamente. Vamos a recibir llamada al 2222-7808, 2222-7808, si desea hacerle una consulta también como defensa de los consumidores. ¿Ustedes qué han valorado, qué están pensando hacer en relación también a estos incrementos? Porque si bien es cierto, se dice cuando un producto de la canasta básica incrementa hay que optar por otro producto, pero el huevo es uno de los importantes. Tenemos una llamada y ya nos responde. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Yo quiero participar, por favor. Sí, le escuchamos. Aquí en Canadá no hay huevo de granja, vale 7 Córdoba. La libra de pollo del más barato vale 45 pesos. Dicen que son trocitos y es la calavera de la gallina. Compraste una libra de pollo, te dan media libra de pollo en sí y una media libra de agua. El pierna vale 50. Pechuga 65, 68 Córdoba. ¿Quién controla todo eso? Porque nosotros aquí, aparte de que ya cuando viene a Corn Island hasta encangrenados están, porque ya tienen los huesos morados. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por llamarnos. Hay una norma técnica de la calidad de agua, que es el 11% agua, que es lo que se convierte en hielo después, que se le debe de inyectar, ¿no?, a los alimentos, especialmente al pollo, y esa norma no la están cumpliendo las avícolas que existen actualmente. La están violando, porque le están aumentando más de lo debido. Esto significa que el pollo ya pesa más hielo que otra cosa. Nosotros hemos recibido un sinnúmero de quejas en ese particular y hemos mandado a las personas que hagan su carta a la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras, al MIFIC, dirigida al señor Freddy Rodríguez, que es el coordinador de esa cartera, para que tomen cartas en el asunto. ¿Se ha resuelto algo? Aún no hemos tenido respuesta con la gente que ha hecho sus denuncias. Nosotros estamos abiertos a recibir las denuncias e inclusive si quieren que los apoyemos, también los apoyamos, pues. Pero sí, aquí hay que estar muy inmerso en lo que es la DIPRODEP. La ley 842 le dice lo que debe de hacer por los consumidores y usuarios nicaragüenses. Aquí no es que querramos tener control de todo, no, lo que queremos es que se normen los precios y los márgenes de ganancia no sean tan exuberantes. No es que estemos tampoco en contra del empresario privado, pero sí debe de ganar lo justo. Sí, porque desde marzo de este año también se cotizaba la cajilla de huevo en más de 130, 140 córdobas, en las pulperías hasta llegó a 7, 8 córdobas, como decía nuestra amiga televidente, y actualmente también se cotiza en las pulperías entre 6 a 8 córdobas. Entonces no es algo nuevo, sino que es algo que va en ascenso el precio. Tenemos una llamada, ya nos explica. Buenos días.
Buenos días. Yo te tengo una consulta. Por ejemplo, fíjate que yo compré unos huevos en un supermercado y me salió la mitad mala. Y un huevo ligero. Y uno no puede reclamar en un supermercado, ya en su casa. Sí, continúe. Sí, esa era mi pregunta, porque se están y le sale la mitad de la cajilla malo a uno y uno no puede ir a reclamar. ¿Cómo haría en ese caso? Excelente. Bueno, si usted le compró la cajilla de huevo a tal distribuidora, usted tómele, digamos, la foto respectiva, hace su carta o nos busca a nosotros, que debe aparecer nuestros números telefónicos en la parte de abajo de la pantalla y nos contacta. Pero sí quiero llegar a algo. Y si lo compró en el mercado, imagínese el gasto de llegar al mercado desde su casa. No lo utilice todo, llévelo de nuevo donde lo compró y le reclama a la persona que le salieron en mal estado el huevo. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso, pero hay que saberlo hacer con paciencia. Porque la gente a veces te llega a reclamar eufórica, enojada y echando, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, sapos y culebras. No es la mejor manera. ¿Qué sucede? Y me gustaría también esto para apoyar a nuestra amiga televidente. La persona o el comerciante, si fue en el mercado o fue en un supermercado, ¿tiene la obligación de cambiarla? Sí, tiene obligación de cambiarlo porque él lo está vendiendo y si no se le olvida la dirección, la persona que lo atendió, usted le llega a reclamar con educación y le dice, mira papá, esto me salieron mal. ¿Ves? Pero ¿cómo se puede bajar el costo del huevo actualmente en Nicaragua? Deja de importarse huevo de Honduras para bajar los costos. Porque aquí también nos siguen diciendo los avícolas de que los costos de mantenimiento, que los costos de traslado, pero los costos de traslado prácticamente están congelados. Puede hacer que los costos de tratamiento aumenten un poco más, como ya lo decíamos anteriormente. Pero la mejor manera del Estado como tal es autorizar la traída de huevos de Honduras para bajar los costos. Y de esa manera estás dándole un golpe, digamos, aunque no quisiéramos, al empresario que no está viendo con consideración al consumidor final. Entonces, la propuesta de ustedes también como Defensoría del Consumidor es para los empresarios o para los productores de huevo. Sí, porque ellos deben de ver claro y hacer sus cálculos matemáticos, cuántos son los márgenes de ganancia que pueden obtener. Porque aquí nos hemos acostumbrado, y no es que yo esté en contra del empresario privado, que el empresario privado nunca mira nada más allá como nación, sino de enriquecerme a costilla de una problemática que se da en el país. El empresario debe ser nacionalista, vender con sus máximos márgenes de ganancia, pero no exuberante. Como no, tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué recomendaciones también darle tanto al consumidor y qué acciones van a tomar ustedes? Bueno, nosotros le aconsejamos a la gente y a los consumidores en general a nivel nacional de que si el huevo sigue caro, buscar otros pasos de alimentos, están las verduras, que aún no han aumentado mucho de precio, están las ensaladas, y de esta manera también hace que baje el costo, porque al no vender, el comerciante tiene que bajarle y dejar de ganar también exuberantemente. Aquí voy a usar una palabra que está escrita en la Biblia, nos estamos comiendo los unos a los otros, sin consideración alguna. Y esos son los momentos en que nosotros debemos de estar claros en algo. Si yo vendo caro, yo no vendo rápido. Vender favorable para deshacerme rápido del producto y no vender productos de mala calidad. El consumidor y usuario tenemos derecho de comprar lo justo y en buen estado. Ok, muchísimas gracias, Rubén Arriola, por habernos acompañado. Gracias. De igual forma, también las instituciones deben regular esta situación y fijar un precio específico. Así, las instituciones están ahí y deben de entrar en función ahorita en defensa de los consumidores. Bueno, muchas gracias. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos.